Capítulo 5. El descubrimiento de la técnica. Los capítulos anteriores enfatizaron mucho la importancia de acallar la mente. Esto se logra dejando de darse instrucciones todo el tiempo, concentrando la atención y confiando en el cuerpo para que haga lo que ya es capaz de hacer. El propósito de esos capítulos era sentar las bases para un aprendizaje de la técnica que fuese más natural y efectivo. Antes de presentar las técnicas específicas para los distintos golpes, me gustaría hacer algunos comentarios de tipo general sobre la relación entre la instrucción técnica y el proceso de aprendizaje del yo número 2. Yo creo que tiene sentido construir cualquier sistema de instrucción sobre la mejor comprensión posible del aprendizaje natural, el proceso de aprendizaje con el que todos nacimos. Cuanto menos interfiera la instrucción con el proceso de aprendizaje implícito en tu propio ADN, más rápidos van a ser tus progresos. Dicho de otro modo, cuanto más libre de miedo y dudas se vea tu proceso de instrucción, más fácil te va a resultar seguir el camino del aprendizaje natural. Una forma para aprender a entender y a confiar en el aprendizaje natural consiste en observar cómo los niños aprenden antes de que se les enseñe, o en contemplar a los animales cuando están enseñando algo a sus crías. Un día que visitaba el zoológico de San Diego, tuve la oportunidad de observar cómo una madre hipopótamo le daba a su cría lo que parecía ser su primera clase de natación. En la parte más profunda del estanque había un hipopótamo que flotaba, sacando solo la nariz fuera del agua. Al poco tiempo se sumergió y se quedó en el fondo durante unos 20 segundos antes de darse impulso con las patas traseras para volver a subir a la superficie. Luego vi cómo la madre hipopótamo, que había estado dando de mamar a su cría bajo el sol, se erguía y comenzaba a empujar con el hocico al bebé hipopótamo hacia el agua. Al caer en el estanque, el pequeño hipopótamo se hundió como una piedra y fue a parar al fondo, y allí se quedó. La madre entró lentamente en el agua y se sumergió. Llegó hasta el bebé y empezó a levantarlo con el hocico, impulsándolo hacia la superficie. Una vez allí, el joven alumno solo tuvo tiempo para dar una bocanada de aire antes de volver a hundirse. La madre repitió el proceso de la vez anterior, pero después de eso, se trasladó a la parte más profunda del estanque, como sabiendo que su participación en el aprendizaje de su cría había terminado. El bebé hipopótamo volvió a tomar aire al emerger y se hundió de nuevo, pero después de algún tiempo encontró la forma de impulsarse hacia la superficie haciendo uso de sus patas traseras. Luego repitió su recién adquirida habilidad una y otra vez. Parecía que su madre sabía exactamente qué es lo que tenía que mostrar, cuánta ayuda debía proporcionar y en qué momento su ayuda ya no era necesaria. Sabía que podía confiar en gran medida en el instinto de su bebé, una vez que ya le había dado el empujón inicial. Aunque no me atrevería a afirmar que ya tienes el revés liftado inscrito en tus genes, sí diría que el proceso de aprendizaje natural está codificado en tu estructura genética y que haríamos muy bien en reconocerlo y respetarlo. El profesor y el alumno estarán más cerca de su propia naturaleza y serán más efectivos en la medida en que estén en armonía con este proceso. ¿Cuál es el origen de las instrucciones técnicas? El tenis llegó a Estados Unidos a finales del siglo XIX, traído de Europa. No habían profesores de tenis que pudiesen enseñar la técnica. Lo único que había eran jugadores que tenían ciertas sensaciones al ejecutar sus golpes
y que intentaban comunicársela a los otros. Para comprender cómo usar el conocimiento técnico o la teoría, creo que es muy importante reconocer que básicamente la experiencia antecede al conocimiento técnico. Podemos leer libros o artículos que nos proporcionan instrucciones técnicas antes de haber siquiera empuñado una raqueta. Pero, ¿de dónde surgieron estas instrucciones? ¿No surgieron acaso a partir de la experiencia de alguien? Alguien golpeó la pelota de una cierta forma, accidental o intencionalmente. Se sintió bien al hacerlo y la cosa funcionó. Mediante la experimentación se fueron haciendo pequeñas correcciones hasta llegar a un golpe definitivo que valía la pena repetir. Quizá con la intención de poder repetir esa forma de golpear la pelota, o para enseñársela a otra persona, el jugador intenta describir ese golpe mediante el lenguaje. Pero las palabras solo pueden representar acciones, ideas y experiencias. El lenguaje no es esa acción, y en el mejor de los casos, solo puede indicar vagamente la sutilidad y la complejidad de un golpe. A pesar de que esa instrucción verbal puede ahora ser almacenada en esa parte de la mente que recuerda el lenguaje, hay que tener en cuenta que recordar la instrucción no es lo mismo que recordar el golpe en sí. Claro que es muy conveniente pensar que al darnos a nosotros mismos una instrucción verbal adecuada, como golpea de abajo hacia arriba, por ejemplo, lograremos ejecutar perfectos reveses liftados una y otra vez. Queremos confiar en la forma conceptual de aprender la técnica que usa el yo número 1, en lugar de confiar en la forma experimental en que lo hace el yo número 2. Al pensar que un buen golpe se debe al correcto acatamiento de una indicación verbal, ignorando el papel del yo número 2, estamos preparando el terreno para una futura decepción en la que nos vamos a dar esa misma instrucción, pero el golpe esperado no se producirá. Como pensaremos que la indicación era la correcta, concluiremos que fue nuestra falta de acatamiento lo que produjo el error. Entonces lo más probable es que nos enfademos con nosotros mismos, hagamos comentarios denigratorios sobre nuestras capacidades, nos insultemos y hasta nos echemos la culpa. Pero quizás el error estuvo en no haber confiado lo suficiente en el yo número 2 y haber dependido demasiado del control del número 1. Es como si prefiriésemos considerarnos a nosotros mismos más como ordenadores que como seres humanos. Como consecuencia de ello, tendemos a perder la conexión directa con la memoria muscular, que almacena un conocimiento mucho más completo de la acción deseada. En una sociedad que se ha orientado tanto hacia el lenguaje como hacia una forma de representar la verdad, es muy posible llegar a perder el contacto con tu capacidad de sentir y de recordar los golpes. Creo que este recordar es una muestra fundamental de la confianza en el yo número 2. Sin él, no se puede mantener la excelencia en ninguna disciplina. Cuando se le da una instrucción verbal a alguien que no tiene en su almacén de experiencias la acción que le están describiendo, esa acción se acumulará en la mente como algo totalmente desconectado de la experiencia. Lo más probable es que se produzca una escisión entre la memoria teórica y la memoria muscular. Ahora me acuerdo de los versos del poeta Eliot, Los hombres huecos, y dice así: entre la idea y la realidad, entre el gesto y el acto, está la sombra. Y a medida que comenzamos a usar una indicación verbal para juzgar nuestros golpes, en lugar de prestarle atención a las lecciones de la experiencia, la grieta entre la experiencia y la instrucción teórica se amplía cada vez más. La instrucción, usada como una serie de deberías y no deberías, interpone una sombra de miedo entre la sabiduría instintiva del yo número 2 y la acción.
Muchas veces he visto quejarse alumnos que ejecutan unos golpes perfectos porque pensaban haber hecho algo mal. Y una vez que han conseguido alterar su golpe para ajustarlo a su criterio, resulta que el golpe ha perdido potencia, consistencia y naturalidad. En resumen, si perdemos el contacto con nuestra capacidad para sentir nuestras acciones, al depender demasiado de instrucciones verbales, podemos menoscabar nuestro proceso de aprendizaje natural y nuestro potencial para actuar. Si, por lo contrario, golpeamos la pelota confiando plenamente en los instintos del yo número 2, reforzaremos la conexión neurológica que lleva al mejor golpe posible. Aunque hasta aquí esta discusión ha sido principalmente teórica, el Departamento de Ciencias para el Deporte de la Asociación de Tenis de Estados Unidos ha confirmado recientemente que demasiadas instrucciones verbales provenientes del exterior o del interior de la persona interfieren en la capacidad de ejecución de los golpes, algo que también ha sido confirmado por la experiencia de casi todo el mundo. Además, hay que tener en cuenta que la misma instrucción verbal dada a 10 personas distintas va a tener 10 interpretaciones diferentes. Esforzarse demasiado en seguir una indicación que no ha sido bien comprendida puede producir una ejecución del golpe rígida y mal coordinada que inhiba el logro de la excelencia. En los capítulos anteriores he afirmado que una gran parte de la técnica puede aprenderse de forma natural prestándole simplemente atención al propio cuerpo, a la raqueta y a la pelota mientras uno está jugando al tenis. Cuanta más atención uno le pueda prestar a cada movimiento, más partido se le saca a la experiencia y más naturalmente se aprende la técnica con la que uno se siente mejor y que mejores resultados da, sea cual sea el nivel del jugador. Entonces, en la conclusión, no hay nada que pueda sustituir el aprendizaje mediante la experiencia. Sin embargo, a pesar de que tenemos la capacidad de aprender naturalmente, muchos de nosotros hemos olvidado cómo hacerlo. Muchos de nosotros hemos perdido el contacto con nuestros sentidos. Es posible que necesitemos aprender de nuevo a sentir y también aprender de nuevo a aprender. El dicho de un viejo maestro viene al caso: ningún maestro es mayor que la propia experiencia de uno. ¿Cómo hacer el mejor uso posible de las instrucciones técnicas? La pregunta que sigue en pie es ¿cómo puede una persona con más experiencia ayudar a una persona con menos? La respuesta rápida es que una instrucción válida, derivada de la experiencia, puede ayudarme si me lleva a un descubrimiento experimental propio de las posibilidades de un golpe cualquiera. Desde el punto de vista del alumno, el problema consiste en cómo escuchar las instrucciones técnicas y ponerlas en práctica sin caer en las trampas del yo número 1, es decir, las trampas del juicio, la duda y el miedo. Para el profesor o entrenador, el problema reside en cómo dar instrucciones de forma que se fomente el aprendizaje natural del alumno y no se interfiera en él. Si pudiésemos encontrar soluciones para estos problemas, creo que serían aplicables al aprendizaje de otras habilidades en todo tipo de disciplinas. Comencemos con una instrucción muy simple y común que suelen dar los profesores de tenis. Mantén firme la muñeca cuando ejecutas el revés. Imagino que esta instrucción tuvo su origen en las acertadas observaciones acerca de la potencia y regularidad del revés cuando éste es ejecutado con la muñeca firme, en comparación al revés, ejecutado cuando la muñeca está demasiado suelta e inestable. Por muy obvia que esta instrucción nos parezca a primera vista, analicémosla un poco antes de convertirla en un dogma que debe ser grabado en piedra. Puede ejecutarse al revés con una muñeca que esté demasiado suelta para proporcionar un buen control, sin duda. Pero,
puede también ejecutarse con una muñeca que esté demasiado firme. Sí, claro que sí. De forma que, por muy útil que pueda parecerte esta instrucción, para llevarla a cabo con éxito no basta con seguirla al pie de la letra. Lo mejor es usar esa instrucción para que te guíe en el descubrimiento del grado óptimo de firmeza en tu muñeca. Esto puede lograrse prestando atención a las sensaciones de tu muñeca durante el golpe, y no es necesario ponerlo en palabras. Ejecuta algunos golpes con la muñeca demasiado suelta, otros con la muñeca demasiado firme, y automáticamente encontrarás el punto que te sea más cómodo, que te dé los mejores resultados y con el cual quieras quedarte. Obviamente, el grado exacto de firmeza que funcionará mejor en tu caso será muy difícil de expresar en palabras. Lo recordarás por su sensación. Este es un proceso muy distinto al de obedecer simplemente la instrucción señalada. Si creo dogmáticamente en la regla de la muñeca firme, y de hecho, mi muñeca ha estado demasiado suelta, mis primeros golpes con la muñeca más firme probablemente me parecerán mejores. Entonces me diré a mí mismo, es bueno tener la muñeca más firme. Así que en los golpes subsiguientes me recuerdo que tengo que poner firme la muñeca. Pero en esos golpes mi muñeca ya estaba firme, de forma que ahora está demasiado tensa. Al poco tiempo, esa tensión se ha extendido y abarca todo mi brazo, mi cuello, mis músculos faciales y mis labios. Sin embargo, estoy obedeciendo mi propia regla. Así que, ¿qué es lo que ha salido mal? En breve, alguien tiene que decirme que me relaje. Pero, ¿cómo relajarme la cantidad justa? Puedo hacer todo el recorrido en la dirección contraria hasta volver a tener la muñeca demasiado suelta. Así pues, creo que el mejor uso del conocimiento técnico reside en dar solo una pista que lleve al destino deseado. Esa pista puede proporcionarse verbalmente o demostrarse con una acción, pero es mejor considerarla una aproximación a un objetivo deseable. Este objetivo debe descubrirse prestando la atención a cada golpe y usando los sentidos para ver lo que funciona mejor para cada individuo en particular. Si quiero dar la indicación, golpea la pelota de abajo hacia arriba para producir un efecto liftado, y quiero evitar el exceso de control del yo número 1, lo que hago es pedirle al alumno que empuñe la raqueta y le tomo el brazo para mostrarle físicamente lo que esas palabras quieren decir. Luego, es posible que probablemente te respondería que lo hacen porque lo leyeron en un libro o en una revista, o porque así se lo enseñó su profesor. A pesar de que lo que les hayan enseñado sea lo correcto, si tienen una limitada comprensión experimental de los distintos tipos de empuñaduras y de por qué uno las cambia, es improbable que descubran la empuñadura más adecuada para su juego. Existe una enorme cantidad de información disponible sobre las empuñaduras. Una razón por la cual los jugadores han aprendido a cambiar de empuñadura es para proporcionar la unión más fuerte posible entre la raqueta y la mano para cada golpe. Pero como cada mano es ligeramente distinta, la posición exacta de tu empuñadura tiene que ajustarse a lo que sea más cómodo para tu mano, a la vez que proporcione la firmeza y el ángulo de la raqueta deseados. Lo mismo vale para la fuerza con la que debes empuñar la raqueta. Ahora ya puedes intentar expresar esto en palabras. Mi mejor intento lo he sacado de unas instrucciones de esgrima que le dieron a Cyrano de Bergerac. Empuña el florete como si fuese un pajarito, no tan suelto para que pueda salir volando, pero no tan fuerte para que lo aplastes. Esta es una buena metáfora, pero en la realidad, la única forma de saber el grado exacto de presión con el que empuñar la raqueta es experimentándolo en acción y descubriendo aquello que funciona y con lo que te sientes a gusto.
Si has estado siguiendo la evolución de las empuñaduras aprobadas a lo largo de los últimos años, habrás notado el dominio de la universalmente aprobada empuñadura Eastern para el drive, empuñadura del tipo apretón de manos, con la B formada por el pulgar y el índice. Aunque esta sigue siendo la empuñadura aprobada en las publicaciones de la Asociación de Tenis de Estados Unidos, ha sido abandonada por muchos jugadores profesionales, que han preferido la empuñadura semi-western, aproximadamente un cuarto de giro hacia la derecha con respecto a la empuñadura eastern para los jugadores diestros. Pero, ¿cómo llegaron estos jugadores a usar esta empuñadura? ¿Y por qué han seguido con ella? ¿No será acaso que la han descubierto y que su propia experiencia les ha confirmado la validez de su descubrimiento? Ellos rompieron con el dogma establecido, no porque el dogma fuese falso, sino porque encontraron algo que les daba mejores resultados. Juego de pies. El juego de pies es indudablemente uno de los factores fundamentales para la ejecución con éxito de cualquier golpe en el tenis. Proporciona la base que sustenta los movimientos del cuerpo al golpear la pelota. Se ha escrito mucho sobre este tema, y es demasiado fácil hacerse un lío con los pies y perder la coordinación al intentar obedecer un sinfín de instrucciones acerca del movimiento y de la colocación de los pies. Ahora vamos a adoptar un enfoque distinto. La técnica más enseñada para el juego de pies en el golpe de revés ha permanecido inalterada durante los últimos 20 años. A los jugadores diestros se les enseña a golpear la pelota avanzando hacia ella con un ángulo de 45 grados y manteniendo los pies cómodamente separados. Se suele explicar que uno tiende a perder el equilibrio cuando los pies están demasiado juntos y que tu peso debe transferirse de la parte posterior del pie hacia la parte anterior en el momento en que vas a golpear la pelota. Suponiendo que estas dos instrucciones puedan ser una guía útil para aprender la técnica del juego de pies, ¿cómo podrían ponerse en práctica de la mejor forma posible? En primer lugar, no caigas en la tentación de seguir estas instrucciones inmediatamente. El primer paso es observar de cerca tus propios movimientos de pies, especialmente en lo que se refiere a uno de los elementos de la instrucción, por ejemplo, la transferencia de peso. Sin hacer ningún cambio en tu desplazamiento de peso, simplemente observa cómo esa transferencia se está produciendo en la actualidad. A medida que continúas tu observación, es probable que se comiencen a producir cambios automáticamente en la forma en que transfieres el peso. En el caso de que algún cambio sea necesario, ocurrirá así. Puedes dejar que el yo número 2 haga unas pruebas hasta que encuentre aquello que te sea más cómodo y que funcione mejor en tu caso. Puedes usar el mismo sistema para descubrir el ángulo apropiado. Al tener una idea de lo que significan 45 grados, puedes observar simplemente el ángulo que forma tu pie delantero con respecto a la dirección de la pelota. Si en tus observaciones iniciales notas que tu pie se desvía mucho del ángulo deseado, no lo forces. Deja que el yo número 2 se aproxime al ángulo deseado en la medida en que se sienta cómodo. Tú le estás pidiendo y él está ejecutando. Algunas veces, el yo número 2 puede descubrir que lo que le funciona mejor no se ajusta a la regla. Eso puede ocurrir muy bien con el juego de pies para ejecutar el golpe de derecha. A diferencia del revés, lo que ha sido considerado el juego de pies correcto para el drive
ha cambiado enormemente en los últimos 20 años. Cuando se publicó la primera edición de este libro, se solía enseñar que el juego de pies para el drive debía ser parecido al revés, con la diferencia de que ahora sería el otro pie el que avanzaría hacia la bola con un ángulo de 45 grados. Esa fue ciertamente la forma en que me lo enseñaron a mí cuando comencé a aprender a jugar el tenis hace más de 50 años. De hecho, en aquella época los pasos correctos estaban dibujados sobre una colchoneta de goma negra. Para aprender los pasos prescritos para el drive en carrera, me enseñaron a colocar los pies sobre las marcas dibujadas una y otra vez hasta que pudiese hacerlo sin mirar. Cuando no conseguía repetir exactamente los pasos requeridos, el profesor me hacía las correcciones oportunas. Sin embargo, hoy en día se recomiendan dos tipos alternativos de juego de pies. Uno de ellos, llamado el drive de posición abierta, fue descubierto y difundido por los jugadores de tierra batida que comenzaron a golpear la pelota con el peso del cuerpo en el pie derecho o pie de atrás, en lugar de transferir el peso al pie delantero. En lugar de efectuar la salida hacia la pelota con el pie izquierdo, lo hacían de forma horizontal, paralelos a la línea de fondo, con los pies formando un ángulo de casi 180 grados. Para golpear la pelota efectuaban un rápido giro de hombros y una rotación de caderas. Más fácil de observar que de describir, el drive de posición abierta mostró ser muy efectivo en pistas de tierra batida y finalmente fue adoptado también por muchos profesionales que jugaban en pistas de cemento o de hierba. Tiene la ventaja de facilitar un golpe liftado y el regreso al centro de la pista con más rapidez. Esta evolución ha sido especialmente interesante para mí, ya que recuerdo el sinfín de veces que fui regañado por ejecutar el drive de esta forma, antes de que se convirtiera en un golpe aprobado. Aprender el juego de pies de este drive de posición abierta, además de todos los otros elementos de este golpe, sería una tarea imposible si uno tuviera que dividirlo en todos sus componentes, aprenderlos por medio de instrucciones verbales y luego juntar todos los pedazos. Sin embargo, no sería tan difícil aprender este drive si observas a alguien que ejecuta bien el golpe y te das tiempo para juguetear un poco con el drive antes de prestar atención a los detalles de la ejecución. Durante este experimento, sería bueno encontrarse en un estado mental libre de todo juicio y sin preocuparse por los resultados, hasta que hayas desarrollado una buena sensibilidad con respecto a la totalidad del golpe. Solo entonces comenzarás a prestar atención a los detalles para ir refinándolos. Cuando sientas que estás listo, puedes elegir concentrar tu atención en cuánto has rebotado las caderas, en el giro de los hombros, en el movimiento del brazo, etcétera, etcétera. Vas a observar cada uno de estos elementos de la misma forma que lo hiciste con la distribución del peso de tu cuerpo en el revés, sin intentar ajustar nada a ninguna regla, y permitiéndote descubrir la sensación que te es cómoda y que te produce los mejores resultados. El que aprendas a ejecutar el drive de posición abierta no quiere decir que tengas que utilizarlo todo el tiempo o que sea la única forma correcta de ejecutarlo. La otra técnica aceptada para el drive, llamada posición semiabierta, se ejecuta formando un ángulo de 90 a 100 grados entre tus dos pies y la línea de fondo. Obviamente, se trata de una posición a medio camino entre la posición abierta y la tradicional.
y comparte algunas de las ventajas de cada una de ellas. Si quieres, puedes dominar los 3 tipos de drive y usar el que te parezca más apropiado para cada ocasión. Lo más importante es que la elección depende de ti y que, en lugar de ajustarte a un modelo preconcebido, ajustes el modelo a tu juego y lo uses únicamente para ayudarte a descubrir y desarrollar las habilidades que deseas. No hacerlo así es disminuir tu potencial como jugador y tu capacidad para aprender. Cuando comprendas cómo usar la simple atención para aprender cualquier aspecto técnico del juego, teniendo o no la ayuda de una instrucción técnica como guía, va a ser fácil que descubras cuáles son los lugares importantes en los que debes centrar tu atención. Luego, podrás usar este proceso para aprender mediante la experiencia. Algunos puntos importantes de los golpes de fondo están resumidos a continuación. Puedes sacar de una revista de tenis cualquier otra instrucción técnica y agregarla a la lista. Una lista parcial de los golpes de fondo sería: primero, el revés. ¿Dónde se encuentra exactamente la cabeza de tu raqueta en la parte inicial de tu golpe? ¿Dónde se encuentra la pelota cuando inicias el golpe? ¿Qué pasa con la cara de la raqueta durante el movimiento hacia adelante de la raqueta? Segundo, impacto. ¿Puedes sentir en qué parte de la raqueta hace impacto la pelota? ¿Cómo está distribuido tu peso? ¿Cuál es el ángulo de la cara de la raqueta en el momento del impacto? ¿En qué medida puedes sentir el tipo y la cantidad de efecto que le has dado a la pelota? ¿Y cuán sólido sientes el golpe o cuánta vibración le ha sido transmitida a tu brazo en el momento del impacto? Tercero, acompañamiento. ¿En qué posición acaba tu raqueta? ¿En qué dirección? ¿Qué le ha pasado a la cara de la raqueta desde el momento del impacto? ¿Has podido sentir alguna vacilación o resistencia durante el acompañamiento? Cuarto, juego de pies. ¿Cómo está distribuido tu peso durante la preparación y durante el impacto? ¿Qué le ha pasado a tu equilibrio durante el golpe? ¿Cuántos pasos has dado para alcanzar la pelota? ¿De qué tamaño eran los pasos? ¿Qué tipo de ruidos hacen tus pasos cuando te desplazas por la pista? Y cuando la pelota se te acerca, ¿retrocedes, avanzas o te mantienes en tu sitio? El servicio. Comparado con cualquier otro golpe en el tenis, el servicio es el más complicado. Hay que usar los 2 brazos, y el brazo de golpeo tiene que realizar movimientos simultáneos de hombro, codo y muñeca. Recuerda que el objetivo principal sigue siendo fundamentalmente el mismo: sobre la red, dentro del cuadro de servicio, pero con potencia, precisión y regularidad. He aquí algunas variables que vale la pena considerar. Lanzar la pelota. Pregúntate: ¿a qué altura? ¿Cuánto hay que dejarla caer antes de golpearla con la raqueta? ¿Cuánto hacia adelante o hacia atrás con respecto a la posición del dedo gordo del pie adelantado? ¿Cuánto hacia la izquierda o hacia la derecha? Equilibrio. ¿Hay algún momento durante el servicio en el que te sientas desequilibrado? ¿En qué dirección te lleva la inercia durante el acompañamiento? ¿Y cómo se distribuye tu peso durante el servicio?
Ritmo. Observa el ritmo de tu servicio. Marca la cadencia de tu ritmo diciendo da, da, da. Un da en el momento en que inicias el servicio. Otro da cuando levantas la raqueta y un da final en el momento de impacto. Siente y escucha ese ritmo hasta que encuentres el que funciona mejor para ti y con el que te sientes más a gusto. Posición de la raqueta y firmeza de la muñeca. Pregúntate, ¿dónde está tu raqueta justo antes de que avances hacia la pelota? ¿Tu raqueta viene del lado derecho de la pelota o del lado izquierdo? ¿La estás golpeando plano o de izquierda a derecha? ¿En qué medida? ¿Hasta qué punto cede tu muñeca en el momento de impacto? ¿En qué parte del golpe comienzas a soltar la muñeca? Potencia. Como se busca tanto la potencia en el servicio, es bastante común que los jugadores se esfuercen demasiado en generarla, y en ese intento tensen de forma excesiva los músculos de la muñeca y del brazo. Irónicamente, el exceso de tensión en estos músculos reduce la potencia. La reduce al hacer más difícil que la muñeca y el codo se suelten libremente. Así que, una vez más, lo importante es observar la tensión de tus músculos, de forma que puedas encontrar experimentalmente el grado de tensión que te dé los mejores resultados. Tu profesor de tenis puede ayudarte señalándote los puntos en los que tienes que centrar tu atención, dado tu tipo de servicio y tu nivel de juego. Mientras uses sus indicaciones como una oportunidad para explorar tu propia experiencia, el resultado siempre va a ser un aprendizaje efectivo y natural. Además del hecho de que todos tenemos que aprender en cuanto individuos, es obvio que no hay una forma única de ejecutar el servicio que le sirva a todo el mundo. Si la hubiera, ¿por qué tantos de los mejores tenistas del mundo sirven de forma tan distinta? Cada uno de ellos puede haber aprendido cosas de los demás, pero desarrolló con el tiempo un estilo apropiado para su cuerpo, para su habilidad y personalidad. En resumen, para sí mismo. Y ese desarrollo continúa. Y por mucho que digan estar en deuda con sus entrenadores y con otros jugadores por haberles ayudado a descubrir su servicio, la mayor parte de su desarrollo surgió de su propio interior, mediante ese proceso de ver aquello que funciona y con lo cual uno se siente bien. Al igual que con muchos otros golpes del tenis, el enfoque ortodoxo para aprender el servicio está siendo puesto en entredicho por muchos profesionales. Cuando aprendí a ejecutar el servicio hace 50 años, mi entrenador, John Gardiner, uno de los mejores en su especialidad, me enseñó el método oficial. Para lograr que ambos brazos se moviesen con el ritmo y en la dirección apropiados, repetíamos el mantra: abajo juntos, arriba juntos, golpe. Esto quiere decir que el brazo que lanzaba la pelota y el brazo que habría de golpearla bajaban al mismo tiempo. Luego, a medida que se levantaba el brazo lanzador, se levantaba también el brazo ejecutor y se lo llevaba hacia atrás, listo para el golpe. Finalmente, dependiendo de lo alto que fuera lanzada la pelota, el brazo ejecutor era proyectado hacia adelante para golpear la pelota con la raqueta de forma que quedase totalmente extendido en el momento del impacto. Y luego venía el acompañamiento hasta más allá de los pies. Evangelio básico del tenis durante 50 años. Pues justamente hoy, cuando estaba escribiendo esta sección sobre el servicio,
he leído un artículo en la revista Tennis que decía que los mejores servidores de la actualidad, incluyendo Steph Graf, Todd Martin, Pete Sampras, Mark Philippus y Goran Ivasek, no siguen esta norma de los 2 brazos abajo y los 2 brazos arriba. Así que, según lo que dicta la forma correcta, todos estos grandes jugadores lo están haciendo muy mal. El artículo se titulaba "Alterna tus brazos para ejecutar el servicio". El autor recomendaba que cuando el brazo lanzador está totalmente extendido tras soltar la pelota, el brazo ejecutor debería seguir apuntando hacia abajo. Para aprender a ejecutar el servicio, como estos profesionales, se recomienda lo siguiente. A medida que el brazo lanzador sube, echa el brazo ejecutor hacia atrás y hacia abajo. Y luego dan esta explicación. La antigua técnica de brazos juntos hacia arriba, que quizá parezca más rítmica, puede impedir a algunos jugadores generar el máximo de potencia porque obliga al brazo ejecutor a hacer una pausa en la parte de arriba de su movimiento, causando una pérdida de impulso. Las imágenes del servicio de estos profesionales muestran claramente que ellos están haciendo algo muy distinto. El artículo continúa diciendo, y lo más importante, observa cómo cada uno de estos jugadores tiene su brazo ejecutor en la posición de palmas hacia abajo. Es decir, la palma de la mano que sostiene la raqueta está apuntando hacia el suelo en el momento en que se suelta la pelota. Esto es necesario para lograr el efecto de lazo, en el que la raqueta se levanta rápidamente y se le hace dar una vuelta por atrás antes de proyectarla hacia adelante para golpear la pelota. Después de haber leído un artículo o haber visto a otras personas usar el nuevo método, no saques la conclusión precipitada de que este método es necesariamente el mejor para ti. Deja simplemente que el yo número 2 observe aquello que le parezca interesante e ignora los comentarios del yo número 1, que va a querer crear pequeñas fórmulas para que tú las sigas. A medida que observas, ciertas cosas te llamarán la atención de forma espontánea. Así que deja que el yo número 2 se centre en aquellos elementos con los que esté listo para experimentar. ¿Cómo observar a los profesionales? Cuando era niño, solía jugar fútbol americano y me di cuenta de que jugaba mucho mejor después de que mi padre me hubiese llevado a ver jugar a los 49 de San Francisco. No había estudiado la técnica de pase de Frankie Albert, pero había captado algo, y eso mejoró mi juego. Creo que la mayor parte de la gente ha tenido una experiencia similar. Aunque es obvio que podemos aprender mucho al observar a jugadores que son mejores que nosotros, tenemos que aprender a observar. La mejor forma de hacerlo es observar sin suponer que la forma en que el profesional golpea la pelota es la forma en que tú deberías hacerlo. En muchos casos, el que un principiante intente golpear la pelota como un profesional es como pedirle a un bebé que corra antes de haber aprendido a caminar. Diseñar una técnica mientras observas a un profesional o intentar imitarle demasiado puede ser perjudicial para el proceso de tu aprendizaje natural. Más bien, céntrate en aquello que más te haya interesado de los movimientos de ese profesional que observas. El yo número 2 va a captar automáticamente los elementos del golpe que le sean útiles y va a descartar aquello que le sea inútil. Con cada nuevo golpe, observa cómo te sientes al ejecutarlo y cómo funciona. Deja que el proceso natural de aprendizaje te guíe hasta tu mejor golpe. No te esfuerces en hacer ningún cambio. Solo deja que el yo número 2 juguetee un poco
mientras busca nuevas posibilidades. Al hacerlo, usará lo que pueda de las señales captadas durante su observación del profesional. Según mi experiencia, y según la experiencia de aquellos con los que he trabajado, el yo número 2 tiene un gran instinto para saber cuándo ha llegado el momento de trabajar sobre cualquier elemento de tu golpe. En tu aprendizaje de cómo aprender al observar el juego de los profesionales, sería positivo que alternaras tu observación externa con prácticas en la pista, hasta que te sientas confiado en que puedes dominar esa técnica particularmente en la que estás trabajando. Con el método del juego interior, la autoridad final reside en tu interior durante la alternancia entre la observación externa y una centración total de la atención de tus propios movimientos. Pero no hace falta emitir ningún juicio durante este proceso. Ves diferencias entre lo que tú haces y el modelo externo, pero te limitas a percibirlas y continúas observando, sintiendo tus movimientos y comprobando los resultados. El estado mental predominante es el de libertad. Libertad para buscar aquello que funcione en tu caso. En resumen, creo que alguien que ya ha descubierto su mejor golpe puede ayudarte a que tú descubras el tuyo. El conocimiento de una técnica aprendida por una persona puede darle a otra una ventaja para descubrir qué técnica funciona mejor. Pero es peligroso dejar que la descripción de la técnica de esa persona se convierta en tu criterio de lo que está bien y de lo que está mal. El yo número 1 se enamora fácilmente de fórmulas que le dicen dónde debería estar la raqueta y en qué momento. Le gusta la sensación de control que le proporciona al hacer las cosas siguiendo las reglas. Pero al yo número 2 le gusta la sensación de fluir con las cosas y ve todo el golpe como una unidad. El juego interior es un incentivo para no perder el contacto con el proceso de aprendizaje natural innato y para no esforzarse demasiado en ajustar los golpes a un modelo externo. Naturalmente que puedes usar modelos externos en tu aprendizaje, pero no dejes que sean las normas las que te usen a ti. El aprendizaje natural es y siempre será un aprendizaje que surge del interior. Tú eres el que está aprendiendo y es tu proceso de aprendizaje individual e interno el que a fin de cuentas dirige tu aprendizaje. Lo que me gusta de este sistema es que no tengo la impresión de estar ajustando a mis alumnos o a mí mismo a ningún modelo externo que pueda estar de moda en ese momento dado. Más bien, estoy usando los modelos externos como una ayuda adicional para avanzar en mi evolución natural hacia mis mejores golpes. Después de una clase del juego interior del tenis, un jugador profesional del golf lo expresó así: lo que considero que es la técnica correcta para mi swing cambia de día a día. Mi modelo está siempre siendo destruido y reconstruido a medida que aprendo más y más. Mi técnica está siempre evolucionando. Esto que describe forma parte de la naturaleza del yo número 2 al evolucionar continuamente. A medida que tu técnica evolucione, tu capacidad para aprender la técnica también va a mejorar y podrás avanzar mucho en poco tiempo. A medida que descubras la capacidad para aprender del yo número 2, no solo van a mejorar tus golpes, sino que habrás aumentado tu capacidad para aprender cualquier cosa.